un ambiente en donde se percibía mucho, como bien lo dijiste al principio, mucho interés por estudiarla. A la entrada habían escrito grande para todos nosotros que llegábamos por primera vez unos versos que decían: pero venís y es seguro, y venís con tu mirada, y por eso tu llegada hace mágico el futuro. Quisimos participar en algo que se llamaba el Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería. Nos aprobó la universidad esa participación. Éramos Alexis Ortiz, que es ahora el director del Centro de Relaciones Interinstitucionales de la universidad, y yo. Desde ahora estás en modo podcast. Desconéctate del mundo y viaja con nosotros unos cuantos minutos. Te aseguramos que la vas a pasar muy bien y descubrirás cosas que no sabías. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia, presenta Los Cuentos de la Distri. Las historias que van más allá del cuento. Conducen Luz Esperanza Borges y Fernando Palma. Bienvenidos. Hola de nuevo a quienes vienen del episodio 3 o quienes acaban de llegar al 4 o saltaron del 1 al 4 o están retomando, pues muchas gracias por escucharnos, por estar en modo podcast. Estamos en un episodio nuevo de los cuentos de la Distri. Es un gusto acompañarles y saludarles. Mi nombre es Fernando Palma y con todo el equipo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital estamos en esta aventura podcast reviviendo esos cuentos que algunos se confirman y otros pues se desmitifican a través de las historias de personas que nos cuentan cómo sucedió, cómo fue desde muchas visiones y compartírselo a muchas personas, porque este asunto de estar en la universidad es un sueño que algunas personas heredan gracias a herramientas económicas, otras personas lo logran con mucho esfuerzo y trabajo al tiempo, otras personas lo logran con su mérito. Eso no quiere decir que los que tengan la posibilidad económica no tengan el mérito, pero algunos también más allá en la universidad pública sobre todo es por el mérito de calificaciones, de sus destrezas, de tanta disciplina en el estudio. Bueno, pues no todo el mundo logra tener esto y algunos logramos terminar y otros simplemente caminamos un pedazo, pero es fantástico el mundo de la universidad. Por eso, hoy en los cuentos de la Distri queremos tener la visión desde el lado del estudiante, que también los cuentos vengan desde el lado del estudiante. Y hoy hay un invitado muy chévere. Carlos Andrés, ¿cómo va? Usted está en Canadá, ¿no? Bienvenido a los cuentos de la Distri. Hola Fernando, muchas gracias. Es un gustazo estar acá de nuevo, siempre en la universidad y listo para echar el cuento. Y sí, acá desde Canadá, una temporada entre invierno y primavera, ya ha dejado de caer mucha nieve, el frío también ha disminuido, pero bueno, con todo el ánimo y toda la alegría del caso, aquí listos para charlar un rato. Están a punto de entrar a primavera, ¿verdad? Se supone, pero es que como el clima de este planeta es tan loco, realmente no se sabe y técnicamente entramos el 21 de marzo, pero a veces se prolonga el frío, se prolonga la nieve, a veces hay más sol, es decir, es una locura completa, pero sí, ya más o menos no estamos en unos fríos tan intensos y ya la claridad, es decir, las horas de sol son mucho más, así que ahí vamos, con paciencia. Carlos Andrés Torres es egresado de Ingeniería Industrial, es de la Distri y tal, y hay tantas historias. Carlos, ¿usted se graduó en qué año para hacerle cuentas de ahí para atrás? Yo entré a la universidad en el 95 y me gradué en el 2002. Duré un poquito de tiempo en la universidad y ahora hablaremos por qué fue la demora, pero esas son mis fechas. Yo entré en el segundo semestre del 95 y salí graduado en el segundo semestre del año 2002, ya hace bastante tiempo. Oiga, segundo semestre del 95, estoy pensando en el distrito capital de Bogotá, con una Bogotá conmocionada por temas complejos, por ejemplo, la pérdida que tuvimos de la vida de Álvaro Gómez Hurtado, pero también conciertos como los de Bon Jovi en el Estadio El Campín y Elton John. O sea, es un semestre de muchas emociones encontradas y donde le marca a cada persona que haya pasado por el 95 ya algún recuerdo importante. El suyo fue entrar a la distrital. ¿Cómo es esa distrital en la que usted descubre desde el año 95 en adelante? Yo no puedo hacer la comparación a como sea la distrital de ahora, pero en ese momento no tenía las mismas sedes que tiene hoy. Creo que en términos de infraestructura la universidad le faltaba bastante. Se estaba apenas construyendo el edificio de la Facultad de Ingeniería. Antes eran unas casas allí medio maltrechas al lado del pequeño edificio que no sé si todavía existe ahí en la carrera octava. Pero bueno, ese era el ambiente, era un ambiente en donde se percibía mucho, como bien lo dijiste al principio,
mucho interés por estudiar. La gente que llegaba a la universidad en realidad o bien tenía el mérito por su capacidad académica o también el mérito que lo había logrado. Entonces en general uno percibía a la gente con mucha gana de estudiar, con mucha gana de salir adelante, ¿no? Muchos de mis compañeros eran la primera persona que de su familia llegaba a una universidad. No estoy diciendo que salía, no, que llegaba a una universidad. Entonces eso se tomaba con mucha seriedad. Y ese era el ámbito, ¿no? La realidad nacional de esa época, nacional me refiero colombiana, ya más o menos la conocemos todos, pero en términos de la universidad eso era lo que yo percibía, también como mucho entusiasmo, ¿no? No sé si todavía existan las famosas primiparadas o que se hacían en la semana de bienvenida, que de hecho era bastante pesado para muchos, para otros era muy divertido. No era divertido cuando la recibíamos, pero sí divertido cuando ya estábamos más o menos en cuarto, tercer semestre, que nos invitaban a participar para recibir a los nuevos estudiantes de la misma manera. Ahí ya cambiaba la situación, ya era un poco más como la revancha, pero bueno, en términos generales eso es lo que yo recuerdo de esa época de la universidad. Carlos Andrés Torres, a quien escuchan aquí en los cuentos de la Distri, las historias que van más allá del cuento, es graduado del programa de Ingeniería Industrial de la universidad y en el año 2002 pues ya tiene su título, es pionero en el proyecto de internacionalización de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Pero ese año 95, 96, esos primeros años estudiando, porque me estudié su biografía y me di cuenta que usted entró, esto es entre comillas, pero entró como con canitas ya a la Universidad Distrital porque venía de otra universidad. O sea, usted ya había recorrido un camino universitario en esa Bogotá de los 90. Claro, yo soy egresado del Colegio Champañat del año 92, un año de servicio militar y en el año 94 entré a estudiar sociología en la Universidad Nacional. De hecho, yo entré a estudiar ingeniería química, pero me cambié a sociología en un arrebato de último momento. Hice 4 semestres y finalmente terminé en la Facultad de Ingeniería de la Distrital. Oiga, voy para la Distrital. ¿Eso fue un amigo, fue un familiar? ¿Qué fue? Porque publicidad no debió haber sido en esa época. ¿Qué fue que dijo? Primero ingeniería industrial y luego la Distrital o al revés. ¿Qué lo llevó a eso? La Nacional fue la universidad donde estudiaron mis papás. Yo conocía desde niño porque ellos me llevaban y todo ello. Entonces era como algo establecido allí en casa. Entonces yo no tenía que pensar mucho. Y en ese tiempo no era tan fácil hacer un cambio de carrera cuando tú ya estabas adentro de una facultad. Entonces no era, por más que pareciera, no era inclusive más fácil salirse de sociología a entrar a hacer el proceso de admisión nuevamente a una ingeniería dentro de la misma Universidad Nacional. Entonces dije, no, realmente no creo que tenga muchas posibilidades con esa situación. Además, porque yo ya era estudiante y la prioridad estaba para las personas que iban a ser admitidas. Todo eso me llevó a pensar, dije, bueno, entonces, ¿qué hago? Yo tenía un ICFES, en esa época se presentaba el examen del ICFES, que eran los exámenes de Estado, no sé si todavía los hacen, y yo tenía un ICFES muy alto, a mí me fue muy bien, entonces no tuve ningún problema cuando enteré que en la Universidad Distrital que la reputación en ingeniería era bastante buena y apliqué al programa de ingeniería industrial y simplemente pasé, era una opción realmente fácil para mí. ¿Pero qué es un ICFES muy alto? Como para que nos haga fieros a todos los oyentes del podcast. En esa época era sobre 400, ¿sí? Yo tenía en 367 y ese fue mi puntaje de esa época del ICFES, 367. Creo que nos ha rayado la cara a muchos de la audiencia. Mis 338 pues se inclinan en estos momentos. Si no estoy mal, Fernando, a partir de 338 ya, o 335 era alto muy superior. Entonces sí. O sea, eso no hay problema, ¿no? Pero claro. Yo escogí la comunicación social y el periodismo en la Universidad del Valle, universidad pública también. Muy bien, ¿cómo es esa primera mañana? Ya usted venía acostumbrado a su vida como estudiante de sociología en la Nacional, en la Nacho. ¿Cómo es esa primera mañana de la Distri? Vamos a volver a ese momento donde usted llega a la Distri, ¿con qué se encuentra esa foto en la memoria, esa primera empanada, ese primer tinto? ¿Cómo es eso? Yo llegué a la Macarena, a la sede de la Macarena, ya conocía porque antes había ido solamente por curiosidad, porque todo el proceso de admisión se hacía en otra parte, no recuerdo dónde era, pero yo había ido a la Macarena solamente a ver y había llegado a la puerta. Entonces ese camino de subir desde la séptima y caminar todo ello ya lo conocía bien. Cuando yo entré a la universidad, ya obviamente el primer día, recuerdo varias cosas. Los grafitis que había, los mensajes que había en la pared eran muy parecidos a los de la Universidad Nacional en ese sentido y tal, no les puse mucha atención, pero hubo algo que jamás se me olvidó, lo leí
una vez y tuvo mucha repercusión en mí porque fue un estudiante ahí de la universidad, un amigo mío, un colega también, Hernando, que me explicó qué era. Yo leí que a la entrada habían escrito grande para todos nosotros que llegábamos por primera vez unos versos que decían: pero venís y es seguro, y venís con tu mirada, y por eso tu llegada hace mágico el futuro. Siempre me lo leí, me lo aprendí, me pareció muy lindo. Nunca supe de dónde habían salido esos versos hasta que ya en el último semestre, casi que coincide con el día de la graduación, fue 2 semanas antes, yo dije eso, recordé eso y se lo dije a un amigo y él me dijo: oiga, no, eso es un poema de Mario Benedetti. Tengamos en cuenta que en esa época tampoco era muy fácil acceder a internet, no había red, existía, estábamos en los comienzos de ello, pero no era tan fácil. Entonces no existía la posibilidad de buscar y bueno, en fin, uno pues no se pone como en eso, pero sí me quedó siempre, me aprendí ese verso. Eso fue tal vez lo que más recuerdo de ese día. Bueno, llegamos, nos ubicaron en los salones, todo el procedimiento normal y yo tenía casualmente un viaje programado ese día y tuve que salir más bien temprano, no participé de las actividades, pero sí fue muy bello, siempre recuerdo eso y eso me hizo de alguna manera extrañar a la sociología. Dije: ay, qué lindo este poema, ¿no? Como que yo sentí que eso que te estaba comentando al principio, que esa combinación que siempre he tratado de tener entre lo fáctico, lo exacto, lo científico y lo subjetivo y artístico, se podía mantener vigente. Eso fue algo muy importante para mí y realmente me puso muy contento. Yo recuerdo ese día con mucha alegría. No te desconectes, pero retoma cuando quieras. Estás en modo podcast. Escuchas los cuentos de la Distri, las historias que van más allá del cuento. Carlos Andrés Torres es nuestro invitado hoy a nuestro episodio 4. Se llama Los años maravillosos de los cuentos de la Distri. Todos los años son maravillosos, pero uno tiene los propios y sobre todo va al recuerdo de momentos increíbles. Los momentos increíbles que estamos hoy trayendo de nuevo en el formato podcast con un egresado de la Distrital de la Facultad de Ingeniería. Preguntas rápidas para respuestas iguales. El tentempié, empanada, pan de bono, pan de yuca, arepa, papa rellena que más recuerda de sus épocas en la Distrital. La pizza de la sede de la 40, de la carrera octava, era un pedazo de pizza gigantesco, muy barato, delicioso además. El bebedero, aunque no fuera muy bebedor o si fuera no importa, ¿qué más recuerda de sus épocas de estudiante? Lamento decepcionarte, Fernando, yo era totalmente abstemio. Lo más fuerte que tomaba era una Coca-Cola. La compañera que recuerda por alguna razón en especial. Uy, yo no contaba con esa pregunta, pero así para hacértela rápida, había una muchacha de primer semestre que se llamaba Alba. Me encantaba esa mujer, pero se retiró. Una especie de aparición de esas benditas y después hasta ahí llega la historia. La materia que como estudiante de Ingeniería Industrial de la Distri le dio más camello. Uy, investigación de operaciones. 1. De hecho, la vi 3 veces, casi la pierdo. Carlos Andrés Torres es apasionado por la música, estudió guitarra clásica. Actualmente es docente de música de guitarra flamenca y docente de español para asociaciones que trabajan con personas retiradas. También se dedica a escritura de libros de ficción y crónicas de viaje para la revista de Mundo Serie. Por eso ustedes escuchan en Carlos Andrés a un ingeniero industrial con una capacidad de expresión y de contar historias muy chéveres. ¿Le gustó a usted los cuentos de la Distri, no? ¿Le sonó como estudiante? No, sí, claro, además es delicioso estar acá hablando y echar el cuento, eso es de lo más grato que hay, y como decías hace un rato, yo también escribo cuentos, de eso es algo que siempre he querido hacer y precisamente lo vine a consumar acá en Canadá, de las crónicas de viajes que escribía en comienzo, todavía sigo, pero muchas de ellas, salió la idea de escribir cuentos de ficción histórica, es decir, la idea es lo que yo escribo es simplemente una historia en donde la mayoría de datos, por no decir que el 100% de los datos, son verificables, son corroborables tanto en fechas como en tiempo, pero la historia como tal deja al lector en un limbo allí en donde no se sabe si es verdad o no. Esa es como mi manera de escribir. Y son cuentos, ¿no? Entonces estar acá participando en los cuentos de la Distri hace que sea el match, como decimos en inglés, el match perfecto. Año 95 al año 2002 es una Bogotá muy cambiante. De hecho, es el momento donde la Bogotá como distrito capital pues pasa a esa Bogotá del Transmilenio. Le tocó a usted como estudiante empezar
a ver cómo se rompía la ciudad con las obras y luego aparecía de la nada ese tren rojo llamado Transmilenio. Hay muchos momentos de esa Bogotá que como estudiante hoy podríamos traer en un pequeño cuento de esa Bogotá que usted vive como estudiante de la Distrital, saliendo a la ciudad, y le doy un minuto. ¿Usted qué cuenta de esa 95 al 2002 de esa Bogotá? Yo recuerdo el primer momento en que subí en un Transmilenio. Era pensar que Bogotá podría ser una ciudad mucho más cerca a lo que yo en aquel entonces pensaba que era una ciudad moderna, amplia, estructurada y sobre todo justa en muchos aspectos, ¿no? Eso fue un momento de ilusión, pero hablando precisamente del Transmilenio, veo que por alguna circunstancia que realmente desconozco porque yo vivo lejos, veo que esa movilidad en la cual mucha gente quizás puso esperanza, sencillamente se salió de las manos y ahora nos deja, si no estoy mal, en un lugar muy distante de aquellos primeros puestos que soñábamos en términos de transporte urbano y movilidad urbana frente a cualquier ciudad del mundo. Un estudiante egresado de la Distrital que hoy en día hace una vida más allá de su carrera, como ya lo ha contado, con otro tipo de actividades y con otro tipo de talentos que también como ser humano tiene. Si hoy le preguntan en un podcast, ¿usted se sintió orgulloso luego de ser un estudiante graduado a nivel de competencias dentro de su carrera? Tiene usted un testimonio, y no porque esté grabando un podcast para esta facultad, porque siéntase libre de decir lo que siente. Por supuesto que sí, y claro que sí, no es por el podcast. Yo pienso que el paso por la universidad no depende tanto, depende en parte de la universidad, depende en parte del medio social donde se está, pero el gran porcentaje depende de uno mismo, de estudiante. Yo traté de aprovechar al máximo los momentos en la universidad y en las veces que he estado también en los programas de radio, en la UD Estéreo o incluso en otras universidades o trabajando en la universidad, siempre fomentaba eso, aprovechar al máximo todas las oportunidades que se den en la universidad. Y eso es el gran valor que tiene, ¿no? Porque entonces todo pasa a ser parte de lo mismo. La Facultad de Ingeniería, los cuentos en la Macarena, los conciertos en algún otro lado, las actividades técnicas o en la Ciudad Bolívar, en fin, todo ello viene a unirse y a sumarse a la formación. Entonces, por supuesto, además pienso que tuve la fortuna de tener profesores, amigos, compañeros de clase, colegas, conocer gente de empresa, gente del mundo académico que en su mayoría eran bastante recursivos intelectualmente hablando y muy buenos académicamente. Entonces todo eso me ha enriquecido muchísimo y claro que sí, hay por supuesto muchas cosas de las que yo no hablo mucho porque no puse en práctica nunca, pero sé y percibo que el nivel que se brinda en la universidad es un nivel realmente competitivo en cualquier parte, y eso nos hace ser competentes en cualquier situación y en cualquier parte del mundo. Estamos en el episodio 4, Los Años Maravillosos, con Carlos Andrés Torres, conectado desde Canadá, egresado de la Universidad de la Distri y tal. Bienvenido a la segunda sección de Preguntas Rápidas para Respuestas Sin Pensar. El estudiante compañero más vago que recuerda. Andrés Guarín. Porque nunca lo veía yo en clase. Escuchaba que en algunos casos los profesores llamaban la lista por alguna razón. En aquella época todavía se hacía, no sé si hace todavía, y siempre Guarín nunca estaba. Creo que lo vi una o dos veces y no recuerdo muy bien su cara precisamente por la ausencia. ¿El chasco más grande que como estudiante vivió en la Distrital? Precisamente en el primer semestre, aprendiendo a cómo funcionan las cosas, teníamos que hacer una presentación de historia de la ingeniería industrial. Yo empecé a hablar y entendí que dos de mis compañeros no habían preparado bien su tema. Ellos me lo estaban haciendo por señas desde la parte de atrás del salón. Yo estaba al frente de la sala, del salón, al lado del tablero, y ellos atrás me hacían como una seña que yo percibí que era como siga hablando porque nosotros no preparamos bien eso. Yo continué hablando y finalmente me estaban diciendo todo lo contrario, hasta que alguno salió y me alcanzó una gaseosa y me dijo ya pare porque no nos va a dejar hablar nada. Y pues claro, me reí de todos, pero fue una mala cosa ahí en primer semestre. Carlos Andrés, ¿dos recuerdos videográficos o fotográficos mentales que tenga esos 6 años en la Distrital en las diferentes sedes donde usted estuvo, salones, espacios? La primera vez que entré al edificio de ingeniería,
De hecho, no es la primera vez que entré. Cuando me acerqué y lo vi desde abajo hacia arriba, como de contrapicado, porque eso también iba un poquito de la mano con aquella sensación del Transmilenio que conté. Eso fue una sensación que tengo ahí muy grata. Y cuando entré a trabajar en la universidad, cuando el rector de la época me llamó y me dijo, ya estás adentro, bienvenido. Es ese momento también, porque fue un proceso muy bonito el llegar a trabajar en la universidad. El profesor inolvidable de los 6 años. Inolvidable, Dusko Kalenatic, profesor de operativa extranjero y de un carácter bastante particular. Y finalmente, para terminar la segunda sección de preguntas rápidas para respuestas sin pensar, el día que estuvo más llevado por alguna razón, triste, aburrido, y el día más feliz. El día más triste, aburrido, llevado fue cuando supe que había perdido una materia y tuve que irme casi, no sé, unas 5 o 6 cuadras caminando con el profesor para que me ayudara a pasar, o me pasara sencillamente. Ese fue el día más terrible, horrible, espantoso. Y el día más feliz en la universidad, creo que fue el día que supe que había terminado todas las materias. Tuve que ver muchas materias, no recuerdo cuántas, pero todas las pasé y no tenía la oportunidad de habilitar ninguna o de tomar exámenes después. Ese momento cuando ya vi la última nota, que era 4.1, me acuerdo, de una materia de administración, me parece, fue el momento más emocionante. Carlos Andrés, ¿qué pasa después del 2002? Y aquí vamos a hablar brevemente del programa de internacionalización. Eso es un hito importante para usted como persona que pasó como estudiante e hizo parte también de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Distrital. Había en ese tiempo muchos intentos aislados en la universidad por generar movilidad académica y administrativa en las diferentes instancias. Entonces, profesores viajaban a diferentes eventos en otros países o investigadores visitaban la universidad en el marco de seminarios, congresos, conferencias, o alguno que otro extranjero de pronto llegaba a la universidad y tomaba algún curso en alguna de las facultades, ¿no? Entonces o también la facultad o la universidad como tal participaba con alguna delegación artística en certámenes, pues fuera de Colombia. Entonces en el año 2002 quisimos participar un grupo de estudiantes de ingeniería en algo que se llamaba el Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería. Y precisamente eso nos aprobó la universidad, esa participación. Éramos Alexis Ortiz, que es ahora el director del Centro de Relaciones Interinstitucionales de la universidad, y yo, junto con otros estudiantes, hicimos una ponencia, nos aprobaron, estuvimos en Chile, y allá en Santiago de Chile se nos ocurrió decir, oiga, ¿por qué si ya nosotros, que no solamente habíamos estado en Chile, sino también en otros congresos y en otros seminarios fuera de Colombia, pues gracias a la universidad, ¿por qué no tratamos de montar un proyecto en donde pues se pueda generar movilidad académica, movilidad interinstitucional con todo ello? Y comenzamos a desempolvar y a descubrir una cantidad de convenios, iniciativas que habían tenido, pero que nadie había pues apoyado ello. Fue un proceso largo, fue un proceso de varios años, ¿no? Nosotros hicimos un esquema en donde decíamos que pues ya no podía en ese momento concebirse la academia desde un punto de vista exclusivamente local, ¿no? La universidad reviste pues, desde su mismo nombre un ámbito pues cosmopolita. Entonces empezamos a hacer todo ello, empezamos a hacer el lobby, diseñamos el proyecto, lo presentábamos a la rectoría varias veces, muchas veces dijeron que no, muchas personas no entendían. Finalmente fue la rectoría de la universidad de aquel entonces que nos contrató temporalmente para implementar este sistema de internacionalización, y bueno, fruto de ello es ahora todo el sistema que Alexis está dirigiendo allá en el Centro de Relaciones Interinstitucionales. Yo recuerdo que eso empezó siendo como primero un trabajo de diagnóstico que hay en la universidad. Descubrimos una cantidad de convenios con universidades de Rusia, de Italia, de Francia, que estaban todavía vigentes, pero que no se habían movido, no se habían puesto a funcionar. Reactivamos un convenio con la Universidad del Sur de la Florida, con la Universidad de Bolonia en Italia, importantísima. Entonces todo eso fue nuestro primer trabajo, como arreglarlo, diagnosticarlo, saber qué hay, qué no hay, no solamente con universidades, sino
sino también con instituciones, por ejemplo, con el DAAD, que es el Instituto Alemán, el Instituto Goethe también, Universia, bueno, no sé si todavía estas entidades existen, y promocionamos mucho también la posibilidad para los estudiantes. Nosotros pues bien sabíamos que moverse fuera del país cuesta dinero y de dónde íbamos a sacar ese dinero. Entonces empezamos a buscar la aprobación de un presupuesto, buscar becas, buscar apoyo económico de alguna parte, y bueno, finalmente el proyecto empezó a andar, ya tenía una forma. Fue ahí cuando yo pues ya me retiré de la universidad y Alexis continuó, y pues vemos todo lo que hay ahora. No es sino echarle un vistazo a las estadísticas del CERI y vemos que pues es algo muy, muy valioso, muy importante para la universidad. Como estamos en modo podcast, puedes conectarte en cualquier momento o continuar con nosotros. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital te está presentando Los Cuentos de la Distri, las historias que van más allá del cuento. Durante esos 6 años, del 95 al 2002, en su paso por la universidad como estudiante, si hoy, como ciudadano en el extranjero, alguien le pregunta, una persona que no sea de Colombia, oiga, y es que esta universidad no es, y seguramente cabría la Nacional también y su paso por la Nacional, y entonces, y la tiradera de piedra y la protesta, ¿cómo contaría usted hoy, desde su visión que vivió como estudiante, este fenómeno de ese espíritu de protesta social que va en el ADN de muchos de los universitarios, de las universidades públicas en Colombia? Yo pienso y me he enfrentado varias veces a ello. No es una situación hipotética que estemos hablando acá, sino que sí, en efecto. Pero también depende mucho de quién lo pregunta. No solamente lo que yo pueda responder. En general, la gente que está interesada, que lee, que intelectualmente es competitiva, pregunta simplemente y escucha una respuesta que siempre va de la mano con la injusticia, la protesta social válida, que aunque ciertos métodos no sean los más regulares o los mejores, pues bueno, es una manifestación de que algo no está funcionando bien. Entonces, en ese caso, cuando alguien pregunta a ello, pues no hay ningún problema, simplemente se entiende, y aunque es difícil para muchas personas que no están en esa situación, como es difícil para nosotros comprender otras cosas que venimos a encontrar acá cuando estamos no solo en Canadá, en cualquier país. Entonces, en ese sentido hay como una conexión a la hora de hablar y pues no hay ningún problema. Sin embargo, también hay gente que critica sin saber por lo general, ¿no? Simplemente se queda en que qué cosa tan mala, que por qué hacen eso, que eso no está bien, no es correcto, y hasta ahí llega su análisis. En ese caso, no, simplemente de una manera tranquila, calmada, se explica las cosas son así, suceden por esto, y desafortunadamente nos toca esta parte mala, pero la razón es esta, no es una situación que venga del azar. Además, también es importante decir que yo cuando me enfrento a una situación así, cuando yo tengo que decir algo, siempre trato de que sea en un tiempo donde haya tiempo precisamente para hablar, porque de estos temas no es posible hablar en un minuto. Eso también es un error muy craso que tiende las personas a cometer. Yo no puedo opinar de la situación de un país, de una guerra, de un político, de lo que sea, en un minuto, o a partir de un trino, y discutir 5 minutos, terminar peleando con la otra persona, una confrontación absurda, y ya, no. Historias que se volvieron un cuento. Cuentos que tienen una verdadera historia. Estás en modo podcast. Gracias por escucharnos. Los Cuentos de la Distri. Las historias que van más allá del cuento. Una producción de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital. Bienvenido, Carlos Andrés, a la última sesión de preguntas rápidas para respuestas cortas sin pensar. ¿Tuvo usted pareja en la universidad mientras estudiaba? Sí, me fue muy bien. Terminó siendo mi esposa y luego mi ex esposa. ¿Se agarró usted a puños con algún compañero o tuvo algún conato de pelea durante su periodo de estudiante? Solamente a nivel académico, en el ámbito verbal. ¿Recuerda usted, por favor, al profesor más divertido de sus épocas de estudiante, ese que hacía las clases más amenas y menos tortuosas? Antes del primer examen, Germán Méndez, investigación de operaciones. ¿Piensa usted que los estudiantes de ingeniería industrial eran los más famosos de toda la facultad de ingeniería o eran de pronto los menos reconocidos?
No los ubico en ninguno de los dos extremos, no tengo como punto de comparación con otros. Creo que en la Facultad de Ingeniería eran muy reconocidos los de electrónica, e industrial y sistemas nos disputábamos ahí el segundo nivel en el podio. Pregunta final, ¿se siente hoy usted orgulloso de ser de la Distrital? ¿Y por qué? Claro, más allá del nombre, es la posibilidad de haber pasado por una institución de ese nivel, de esa talla, de esa pinta, de esas características y de ese cariño que me brindó. Carlos Andrés, gracias por participar de esos cuentos y que sus cuentos también sigan creciendo. Muchísimas gracias a ustedes, realmente es un placer enorme, una alegría estar acá con ustedes, se reviven momentos muy lindos y esa misma alegría que hablaba al principio, cada vez que hago algo con la universidad la revivo, así que mil gracias y mucha suerte con todo este proyecto. A ustedes muchas gracias, nos vemos en el episodio número 5 que ya está a la vuelta de un clic de los cuentos de la Distri, las historias que van más allá del cuento, una producción colectiva de todo el equipo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital. Valoramos mucho tu audiencia. Qué nota que hayas compartido con nosotros algo de tu tiempo en modo podcast. Todo este gran equipo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas agradece mucho tu audiencia y te invita a escuchar el siguiente capítulo, Los Cuentos de la Distri, las historias que van más allá del cuento.